Hola amigos, leer a Marx, si nos estamos refiriendo a Karl Marx, el autor filósofo del siglo XIX, célebre autor del libro El Capital. Bueno, por ahí un personaje de Colombia, al cual no me voy a referir, pero que todos sabemos quién es, en cierta locución por la noche, afirmó que él se había perdido por allá en París con ciertos personajes a leer por la noche a Marx y a subrayar los libros de Marx. Qué persona tan culta, ¿no? Increíble. Perderse en París con ciertos personajes a leer a Marx por la noche. ¿Eso es ser uno muy culto o no? Sin comentarios. Bueno, en últimas, el marxismo realmente es una filosofía anacrónica. Es una filosofía que mucha gente sigue en el mundo a pie puntilla o a pie juntilla, pero que realmente es una filosofía que podríamos decir equivocada y anacrónica. ¿Por qué? Por el enfoque del marxismo. ¿En qué sentido? Marx estudia la historia humana desde un punto de vista que podríamos llamar cientificista, pero que él lo llama materialista, y ahí está su equivocación. Marx y Engels, que fue el otro gran socio de Marx, afirman que la historia es la historia de las clases oprimidas y las clases dominantes. Entonces ellos decían que en la época del esclavismo estaban los esclavistas, los esclavos, que en el feudalismo estaban los vasallos y los feudales, o señores feudales, que en la era moderna pues estaban los burgueses y los, podríamos llamar, los empleados, los artesanos. En la época de la era industrial pues están los capitalistas y los obreros. Entonces que la historia es una historia de las clases oprimidas versus las clases dominantes. Entonces Marx propone pues una especie como de, podríamos llamar revolución, si pues, podría llamar, que las clases dominadas se rebelen contra las clases dominantes. Entonces ya después Lenin afirma que pues eso genera lo que llama la dictadura del proletariado y eso termina en el marxismo, en el socialismo. El marxismo tiene una equivocación y es el enfoque. Es el enfoque cientificista y que es un enfoque cientificista, pero que realmente es materialista de la historia. O sea, ellos piensan que la sociedad es una construcción cultural. O sea, que la religión, la economía, la política es una construcción, una neta construcción cultural de las clases dominantes para mantener oprimidas a las clases dominadas. Entonces, que al cambiar la cultura, al cambiar la sociedad desde ese punto de vista, también se cambia esa filosofía de dominio de las clases dominantes sobre las dominadas. Pero ahí está el error de Marx, es que eso no es cierto. Eso es por el enfoque que él utiliza, que es un enfoque materialista que pues yo lo podría llamar cientificista. Hay un autor contemporáneo que también utiliza ese mismo enfoque y actualiza un poco, digamos, lo que está pasando en el mundo bajo el mismo enfoque cientificista. El problema es que Marx niega el espíritu humano. O sea, para Marx no existe el espíritu humano. Y muchas de las, digamos, de las ideas y de las construcciones que tiene la humanidad no han sido materialistas, han sido construcciones desde el punto de vista del espíritu humano al cual niega Marx. Y ahí está la gran equivocación del marxismo y es su enfoque. El marxismo entonces pues terminó en el socialismo porque pues Lenin dijo que tenía que haber una dictadura del proletariado, que tenía que instaurarse el socialismo y como nosotros sabemos en el siglo XX el socialismo fue un fracaso, o ha sido un fracaso. Fracasó en la Unión Soviética, fracasó en Cuba, fracasó en Corea del Norte, fracasó en Venezuela, fracasó en Vietnam, fracasó en todos los países. El socialismo ha fracasado, fracasó en la China. Los chinos dejaron el socialismo en los años 70 y dijeron eso es basura y los chinos se fueron al capitalismo. Básicamente el enfoque marxista, como ya lo dije, esa es la gran equivocación. Y es que el ser humano tiene diferentes esferas, no solo una esfera material, sino una esfera que podríamos llamar desconocida. Por ejemplo, la religión. La religión no solo es una construcción cultural,
es una religión, es una construcción del espíritu humano también, que es oculto, el ánimo, las emociones. Entonces, minimizar, digamos, la historia a una construcción cultural, pues es absurdo. Este personaje, el que yo les digo, que hace alocuciones por la noche, entonces él dice que es muy culto, que él se va a París por la noche a subrayar el Capital de Marx, a discutir sobre el marxismo. Él también piensa eso, que la sociedad es una construcción cultural, pues desde un punto de vista materialista, y eso es totalmente falso. El ser humano tiene una parte oculta que podríamos enfocarla desde las emociones, desde la parte intelectual, desde sus emociones, desde su espíritu, desde los valores. Entonces, por lo tanto, minimizar el mundo a una construcción cultural materialista es absurdo, es equivocado. Este autor que yo les digo es Yuval Harari. Él tiene varios libros, entre esos De animales a dioses, Homo Deus, donde él también hace un análisis de la historia humana desde un punto de cientificista, que también en mi concepto es equivocado, pero él actualiza, digamos, lo mismo que pensaba Marx a los problemas contemporáneos, al problema de la inteligencia artificial, al problema de la economía, a la crisis de los sistemas económicos, de los sistemas políticos, pero me parece a mí que también lo hace desde un punto de vista, en mi concepto, equivocado, porque incurre en la misma equivocación del marxismo, en la misma equivocación de Marx. Pues desafortunadamente el marxismo llevó a la imposición de un sistema económico y político que es totalmente inhumano, que es el sistema más injusto, que es el socialismo. O sea, decir que alguien es marxista o decir que alguien es socialista en pleno siglo XXI es totalmente desueto, es totalmente anacrónico, ¿no es cierto? Yo pienso que hoy en día el liberalismo es la filosofía que más prosperidad económica y la filosofía que más reconocimiento de derechos le ha dado a la humanidad, porque es en las sociedades capitalistas y en las sociedades liberales donde se han reconocido los derechos fundamentales del ser humano. En el socialismo pues solo han habido sociedades opresivas. El socialismo son sociedades opresivas, totalitarias, que degradan al ser humano. Entonces, tanto el marxismo como el socialismo están totalmente desuetos y anacrónicos. Yo soy fraternalista porque me parece a mí que el paso siguiente al liberalismo es basar la sociedad ya no solo en la libertad y en la igualdad, sino en la fraternidad. Y es en la fraternidad donde tiene que ahondar el espíritu humano. Lo que pasa es que Marx es totalmente antifraternalista. Entonces, todas las ideas que se basan en el fraternalismo, los marxistas tratan de eliminarlas. Y lo estamos viendo contemporáneamente en el globalismo. Todo lo que implique fraternalismo, los marxistas lo atacan. Claro, porque ellos hablan de una confrontación entre las clases sociales que solo se resuelve de manera violenta. Y resulta que las diferencias entre la humanidad deben resolverse de manera pacífica. Y eso es lo que habla el fraternalismo. El marxismo se opone totalmente a eso. Por eso ellos se oponen a todo, al germen del fraternalismo. El gran enemigo del marxismo es el fraternalismo. Yo soy fraternalista. Yo pienso que hay que ahondar en la libertad, en la igualdad, pero sobre todo en la fraternidad. Por eso me parece a mí que leer a Marx actualmente es como leer, no sé, a leer a los cavernícolas. Es algo cavernícola. El socialismo también es una filosofía cavernícola. O sea, decir que uno es marxista o socialista, eso es cavernícola. El gran futuro de la humanidad es el fraternalismo. Y no solo porque lo diga yo, lo dijo el Papa Francisco, lo dijo Jesús de Nazaret, lo dijo San Francisco de Asís. Y es, digamos, de cierta forma actualizar el liberalismo, llevar el liberalismo un paso más allá, que es no solo con la libertad, con la igualdad, sino con la fraternidad. Bueno, muchachos, un saludo fraterno. Feliz día.